Bueno, voy a saludar a todas las multitudes que nos ven hoy, a toda la gente de Indonesia que está pendiente del streaming. Y bueno, quiero darle gracias a UX por haber venido, por hacer el esfuerzo de estar aquí haciendo el streaming para que por lo menos esté grabado esta charla. Y que si alguna vez alguien tiene interés, bueno, que hablaron un grupo de locos ahí en el Reina Sofía, por lo menos que alguien lo pueda ver. Hoy tenemos bueno, después de las distintas intervenciones, que yo creo que han abierto muchos... Que se prepare porque voy a ir... Sabes que después de las intervenciones de estos días que han abierto bastantes elementos, tenemos una mesa que se titula ¿Es posible una acción política constituyente en Europa? Problemas, condiciones y oportunidades. Y la idea básicamente era hacer una introducción que no es una introducción porque es una propuesta bastante abierta, pero que trata problemas de filosofía política. Y es un poco el trabajo que llevo haciendo. Este es el blog, que es el blog que estoy trabajando, pero que es el libro que hace muchos años trabajo, y está la introducción, y donde explica gran parte del trabajo que estamos haciendo hace bastante tiempo, pero que todavía está en preparación, y solo hay la introducción, pero bueno, se va a ir subiendo todo el material del libro y de las propuestas y demás. Y hoy solo voy a hacer una pequeña exposición de los 200 páginas o así de material que tengo escrito, pues básicamente de un golpe de vista que nos pueda plantear estos problemas políticos, pero desde una perspectiva profundamente pragmática, ¿sabes? De cómo podemos hacer para crear esta posibilidad de una Europa política constituyente. Bueno, o sea, tengo aquí, está Eric y Ruth, que son dos hermanos de batalla que hemos hecho ya bastantes cosas juntos y van a intervenir después mía, y después abriremos un poco la discusión para que las distintas experiencias políticas y gente que trabaja e investiga sobre estos temas pues plantee sus cuestiones, plantea sus hipótesis, Bueno, empiezo. Bueno, la idea es Metaplan para una Europa en crisis, 1000 deseos por el Eurocommon-Fair, el problema de la organización política de las multitudes, cómo es posible organizar las multitudes en la época de la sociedad red. La pregunta que nace a la mesa, ¿no?, ¿es posible una acción política constituyente hoy? Bueno, antes de eso, podríamos preguntarnos cuáles son los límites que han experimentado tanto los movimientos como el Euromaiday o la Onda Anómala o las Vallier o las distintas experiencias políticas, los intermitentes, cuáles son los límites de esas experiencias políticas y cuáles han sido las impotencias, las inhibiciones de esos movimientos para caminar en ese conflicto que decía Judith ayer, pero también en lo que planteaba Carlos, ¿no?, de la organización permanente y estable de las multitudes para las multitudes, que es capaz no solo de construir conflictos, sino de continuamente y permanentemente construir un contrapoder, una fuerza política que es capaz de atacar seria y permanentemente al enemigo. Bueno, otra pregunta que quería hacer antes de... O sea, yo creo que la filosofía de Deleuze y Guattari, que yo creo que es profundamente política, o sea, plantea sobre el deseo, el libro, el blog, no es casual que se llame 1000 deseos. O sea, ¿cuánta gente hoy desea otra Europa? ¿Cuánta gente? De 350 millones de europeos, africanos, árabes, migrantes, precarios, queers y toda la multi-heterogeneidad de singularidades que pueblan Europa, ¿cuánta gente desea otro mundo menos absurdo del que vivimos hoy? ¿Cuánta gente? Yo creo que bastante. Otra cosa es que haya alguna alternativa viable, concreta y pragmática, programática, que diga, yo me apunto a este juego.
me apunta a esta guerra, a esta organización, a lo que sea. Yo creo que hay mucha gente que desea eso. El problema es que la incapacidad absoluta que hemos tenido en los últimos años de construir organizaciones a la alteza de tempi, a la alteza de los tiempos, de ese deseo y de esa complejidad, es la que justamente inhibe esa potencia de la multitud. Bueno, punto de vista de partida es: el esquizoanálisis tiene como objeto que la máquina artística, deseante, política, todas las máquinas que hay en la sociedad formen parte de una misma máquina de guerra revolucionaria. O sea, quería también introducir una cita de una cosa de Negri que me gustó mucho. Dice: la izquierda del futuro se parecerá más a la ciencia ficción que la izquierda presente. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacer la ciencia ficción hoy. ¿Voy muy rápido? ¿No? Muy bien, tío, yo sé. ¿Voy muy rápido la traducción? La traducción is good, que Raúl siempre me dice... Sí. A ver... Ok, siempre es lo mismo. A ver, o sea, ¿qué necesitamos? Es un psicoanálisis, el esquizoanálisis es un psicoanálisis experimental y político, bueno, y muchas cosas más, una red conceptual, y precisamente es una cosa abierta, o sea, no dogmática, que permite la introducción de muchas cosas, ¿no? Otra de las citas, y fundamentalmente a mí me interesa porque el esquizoanálisis mira el devenir revolucionario de la gente y no a los revolucionarios profesionales, que son para mí muy aburridos, muy aburridos. Me interesa, o sea, el devenir revolucionario de la gente hoy, y eso no pasa ni por el futuro de las revoluciones ni por los movimientos que existen hoy, porque muchas veces esos movimientos son contra el deseo revolucionario de la gente. Después, otra cita, Foucault. Todo lo que ha sido construido históricamente puede ser destruido políticamente. ¿Sabes? Si puede ser destruido políticamente, ¿cómo? Pues Peter Parpelberg, que es un esquizoanalista brasileño que me gusta mucho, plantea que todas las sociedades oscilan de manera fluctuante entre lo intolerable y lo deseable. Lo intolerable en cada época cambia. Hoy hay muchas cosas que son intolerables, pero sin embargo no estamos teniendo ninguna capacidad de actuar y golpear directamente donde es intolerable esas cosas. Estamos haciendo mucho tal, pero poco ser capaces de construir la indignación, el odio concreto que tiene la gente. O sea, en vez de a la implosión, a la explosión contra ellos, porque tampoco es tan complicado la cosa. A ver, crisis. Seguimos esta introducción. O sea, hoy Peter Parpelberg hace una reflexión muy interesante sobre lo que es el nihilismo, ¿no? Sobre la crisis como un momento en el que la gente ha dejado de creer. Bueno, ya lleva mucho tiempo sin creer en el mundo, pero si pensamos en la crisis de producción de subjetividad del capitalismo mundial imperial, o en el imperio, o como lo queramos llamar, o sea, hoy la gente ha dejado de creer en las instituciones que existen. No me creo que me vaya a salvar Zapatero, ni Merkel, ni Sarkozy, ni ninguno de estos, que no van a salvar a nadie. O sea, el problema es que frente a la crisis de la creencia en el mundo y la creencia en la capacidad de producción de subjetividad, ¿no?, de confianza en el mundo capitalista, los movimientos no están diciendo nada. Están diciendo una palabra que solo se escucha a 1 metro de distancia. Nosotros tenemos que hablar alto y claro. La crisis de producción de subjetividad y de no creencia en el mundo está vinculada al momento concreto, ¿no?, de este nihilismo. O sea, que puede ser afirmativo o reactivo. O sea, la falta de creencia en el mundo no nos lleva seguro a la creencia en el otro. Puede llevar a la implosión y la destrucción social y a un tipo de microfascismo de otro tipo. Pero si algo la crisis es hoy, es un método de gobierno de la subjetividad en torno al miedo, la culpa, la deuda y la escasez. Una técnica concreta de producción de un colapso mental, o sea, que inhibe la potencia de la vida, del cuerpo, de las multitudes, sean de donde sean y sean como sean. Pero el problema es que el nivel de desorientación política y subjetiva de los movimientos es tanto o más alto que el de la gente normal. Entonces, así es normal que no podamos hacer nada. Entonces, la oportunidad para producir un foco autopoyético,
una transversalización del general intellect, una encarnación material, política, poderosa de ese cuerpo de la multitud, pasa por aprovechar la oportunidad política sin precedentes que tenemos hoy. Y eso no pasa por pelearnos entre nosotros, sino básicamente, ponme algún dibujito, anda, que estoy muy feo, yo qué sé, me he currado 2000 imágenes y no tengo ni un dibujo, yo qué sé, a ver, un dibujito, algo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, o sea, la capacidad, hay un texto de Guattari, es imposible, tío. Gracias, hay un problema, básicamente, de la producción de subjetividad, ya que el capitalismo, no sé, enseñar algunas imagencillas, algo divertido, este es uno de los diagramas de los tropecientos mil que hago, me aburro y hago esto. Esto es un diagrama transontológico entre código binario y esquizoanálisis, ¿vale? Y estas son las 5 funciones de la organización revolucionaria que estoy intentando construir. X, Y, O, Y, capitalismo, Y, esquizofrenia, es decir, sale Y, ellos, Euromide, Y, en vez de O, pues Y, entre nosotros, O, contra ellos, tampoco muy complicado. Y la X es el disfrute del proceso. En vez de pelearnos entre nosotros y pelearnos a ver cuál lleva la línea más guay, juntarnos, no es tan complicado. Y. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Judith, pero me encanta lo que plantea ella en general. O sea, no por una diferencia de matiz nos vamos a convertir en enemigos. O sea, tenemos diferencia porque la multitud es diversa y está bien que sea así. El problema es que si nosotros no tendemos a comprender que podemos construir nuevas potencias colectivas que se basen en disyunciones inclusivas y no exclusivas, jamás cambiaremos nada. Bueno, sigo. Es posible... Pasa este rollo. ¿Es posible una acción política constituyente europea? No. ¿Sabes? ¿Y por qué no? ¿Sabes? Porque tal como lo estamos haciendo no se puede hacer nada, básicamente. ¿Sabes? No hay ni un colectivo ni una red europea. Es imposible hacer una acción política constituyente si no hay organizaciones europeas. No es posible si seguimos pensando con ideas del siglo XIX. No es posible si no tenemos ambición. No es posible si seguimos con una idea narcisista de la política, de mi colectivo es más guay que el tuyo y yo soy más guay, mi cresta más verde que la tuya. No es posible si no somos ambiciosos. Pásate un poquito. No es posible. ¿Dónde está? Yo tenía aquí escrito esto porque no era posible. No es posible, ordenador, no es posible si no estamos dispuestos a cambios radicales. No es posible si no dejamos de salir de la presa de lo urgente y no de lo importante. No es posible si repetimos la inercia de hacer lo que hacemos, que ya hemos demostrado que no funciona para esto, porque si no tendríamos un poder y no lo tenemos. O sea, no es posible si la hipótesis no son encarnadas en realidades europeas, no hay que decirlo sino hacerlo. No es posible si no partimos de la multiplicidad a la complejidad, no es posible si no creamos marcos claros y simples, no palabras raras, que están muy bien para nosotros, para que la gente normal, las multitudes, participen. Wikipedia es un buen ejemplo de que las multitudes son inteligentes y pueden participar. Si no cambiamos radicalmente, hacemos un giro copernicano mental, hackeamos nuestros cerebros autorreferenciales a cerebros conectados en red y encarnamos concretamente el general interest, no es posible ninguna acción política constituyente europea. Entonces, bueno, ahora voy a decir, bueno, quizás se podría, quizás sí, quizás se podrían crear las condiciones de posibilidad para que podamos atacar lo intolerable del presente y crear eso deseable se encarnara. Ahora, solo es posible si el movimiento es tecnopolítico. Si no es tecnopolítico, no será jamás. O sea, lo analógico es dead, it's finished. O sea, tenemos que estar en el momento de dominación capitalista más avanzado, que es Google. Algoritmos capitalistas, algoritmos del común. Nosotros necesitamos que los hackers, los filósofos, los artistas, todos piensen cómo, que lo que estamos haciendo en N-1 básicamente es eso, cómo construir algoritmos para la eficacia
profunda de la heterogeneidad de subjetividades para conseguir objetivos concretos, claros y realizables. Si no... Ponme más imagencitas. Mira, esto es muy bonita, esto es un diagrama ontológico, y esto aquí otra cosa muy bonita. Bueno, hago dibujitos ahora, me gustan mucho los dibujitos. Bueno. Construir una organización en red de y para la multitud, no para los movimientos. Los movimientos son aburridos. Lo digo yo, que soy de los movimientos sociales. Un aburrimiento absoluto. Todo el rato de asamblea, tal, y no tenemos ninguna capacidad de influencia política, moral, en la sociedad. Y nos dedicamos a decir que somos más guay que el otro y lo otro, pero eso, o sea, ha pasado. Para mí, la época de los movimientos tiene que estar. No es que nos sirva las luchas del Patio Maravilla, sirven, pero su potencia en cuanto a una realidad así, no tal. Yo pienso como metaconjunto. O sea, como metaconjunto de realidades federadas, con principios claros, que quieren cambiar la sociedad. Bueno, voy avanzando porque son muchas cosas y solo voy a... Bueno, si no hay una mutación, un hackeo de nuestros cerebros y una transformación clara en lo que nosotros somos para querer ser otra cosa, si no hay una voluntad de acabar con nosotros mismos, del aburrimiento que somos, de no, tengo una asamblea... ¿Sabes? Si no vamos al ataque, cambiamos la actitud y volvemos a creer en el mundo, jamás será posible ninguna acción política constituyente europea. 3. Límites de la producción de subjetividad que inhibe la potencia de la multitud. Porque, vale, Spinoza decía, no sabemos lo que un cuerpo puede. Vale. No sabemos lo que un cerebro en red puede, pero intentémoslo. Porque si creemos realmente en las hipótesis, hagámoslas. Porque podemos decir millones de veces que la red y los social networks tienen potencia, pero es que llevamos 3 años haciendo esto y nadie nos da bola. O sea, cuando seamos 50.000, ahora en M1 somos 700, cuando seamos 50.000 entonces sí. ¿Cuándo vamos a explorar la hipótesis de las que hablamos? Nunca, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué inhibe la potencia política de la multitud? ¿Qué la inhibe? ¿Sabes? ¿Cuáles son los problemas concretos? ¿Sabes? Aparte de esto, no sé, el ritualismo de los grupúsculos, o sea, la incapacidad de liberarse de los fantasmas inhibitorios que amenazan el inconsciente social, todo esto, mi grupo, mi colectivo, yo, mi. Cuando están todos esos es que ya no sirve para nada, cuando hay una identificación. Yo soy de mi colectivo tal, eso ya es la muerte, ya es muerto. O sea, porque ya no tienes la flexibilidad suficiente para construir entre esos procesos políticos transversales de transversalización concreta y material de las prácticas de lucha de las subjetividades que pelean por cosas distintas, porque hay luchas de deseo y luchas de interés. Las luchas de deseo no son secundarias, las luchas, allá había un compañero aquí hablando de las luchas de la despatologización porque, ¿cómo era? De la esfera de enfrente, de un colectivo aquí que trabajan con el tema, yo qué sé, de la patologización, de la transexualidad, porque ahora hay... O sea, todos los colectivos de las minorías, la potencia política de las minorías, de los anormales, porque claro, no hay normalidad, aunque a los militantes les guste mucho. O sea, no hay ninguna normalidad estadística, natural, ni nada. La potencia política de las minorías transversalizada en unas herramientas concretas para organizarnos es lo que nos puede dar una potencia nueva, no la homogenización. Raúl está sufriendo, va bien, ¿la traducción va bien? Es que no sé, ponte los cascos y yo qué sé, que ya me está agobiando. A ver. Va bien, pero sufre. Sí. No sé, tío, aburrimiento, tío, coñazo, tío. ¿Puedo? Límites de la producción de subjetividad que inhibe la potencia de la multitud. Necesitamos máquinas de guerra a la altura de la complejidad, como hicieron los bolcheviques o los zapatistas o los que sean. O sea, grandes máquinas revolucionarias que fusionen la producción de subjetividad individual y colectiva, que fusionen las luchas de interés y de deseo. Si esos elementos no están juntos, nos vamos a casa porque no vamos a hacer nada. Si decimos, no, verdad, lo que está es la lucha económica, no, la verdad que está lo otro. No, tienen que ser juntas. Y tienen que ser claras y tienen que ser abiertas para que la gente se organice. Si no, no hay nada. Vale. Bueno, voy ya al concreto porque ya me estoy aburriendo. Problema de la organización. Un poco esto, un poco siempre lo más aburrido, tío. Siempre lo más aburrido. Cálmate. Sí, pero yo qué sé, cálmate, pero no le das ni un botón, tío. A ver. O sea,
el problema de la organización o de la organización tecnopolítica. Deleuze decía, el problema entre espontaneísmo y organización es un falso problema, porque la lucha tiene que ser hipercentralizada e hiperdeseante. Si no, no ganaremos jamás. El problema es cómo se construyen las condiciones de posibilidad para un coeficiente de transversalización. O sea, cómo se construye una cisa entre lo horizontal y lo vertical que permiten que haya dispositivos de transversalización, pero la lucha tiene que ser así. ¡Wow! O sea, no puede ser... No. O sea, si no es así, no vamos a ganar nunca. O sea, tiene que ser hipercentralizada e hiperdeseante. O sea, Guattari explica que habría que hacer una genealogía maquínica, es decir, en el 99 teníamos Seattle y estaba muy bien, y entonces hacíamos tal, bim pum, y estábamos en la calle y tuvimos Indie Media. Después vino Flickr, Google, todo eso, y nos fuimos a la mierda. Ahora estamos desarrollando muchas herramientas, N-1 es una, hay muchas más. No Horizon es otra, esto es No Horizon, que es muy bonito, que es una cosa que ha hecho UX, que es un mundo 3D para que se reúna la gente del mundo y podamos organizar asambleas que tanto le gusta a la gente, pero en Second Life, cada uno en su casa, en bata, como quiera, pues tal, y hacemos la asamblea y tal. Entonces, el problema es que antes estábamos adelante, ahora estamos en el culo, no somos nada, pero si no volvemos a tomar en el timing, en el kairos de la tendencia, ni somos capaces de anticiparnos políticamente, estamos fuera de juego. Y hoy hay herramientas tecnopolíticas que son increíbles y no las estamos utilizando. Y de hecho, cuando las utilizamos, digamos, no me interesa, prefiero mi asamblea. Digo, bueno, vale, pero tu asamblea soy 5, yo quiero una cosa de 30.000, de 50.000. Ahora en el M1 somos 700, la previsión de crecimiento de una organización exponencial son 50.000 el año que viene, 100.000. O sea, ¿qué organización política tiene 100.000 personas? Ninguna. ¿Por qué no nos interesa esto? ¿Y por qué me interesa hacer cosas que ya sé que no funcionan? ¿Queremos repetir sobre nosotros mismos lo que ya sabemos que no funciona? Yo creo que hay que ir más para allá. A ver, voy acabando. Sociedad de control, ¿cuáles son los problemas y las dificultades de construir estas máquinas de guerra? ¿Cómo se construye la tecné de la máquina de guerra? O sea, evidentemente, el dispositivo tecnopolítico, la infraestructura de la comunicación es fundamental, porque sin esto no hay nada. Si nos vemos el Euromaiday una vez cada dos veces al año, digo, pues que así es imposible hacer política. Imposible. O sea, hay que verse todos los días en red y organizarse en torno a todos los proyectos que tengamos, porque si no, no vamos a hacer nada. Porque el capital no tiene problemas, se llaman, tienen videoconferencias, ellos lo hacen bien, nosotros no. Después, sociedad de control. En la sociedad de control el principal problema es que la sociedad de control funciona por dispersión y por aceleración, por el problema de lo destituyente, que el análisis institucional ha metido de manera muy certera. El capital hoy funciona por dispersión y por segmentación, por atomización, por balcanización de las entidades, bla, 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 pero es fundamental, si queremos pensar una Europa constituyente, de verdad, pensar que la dispersión, porque no, yo hago mi sitio web, yo hago mi tal, 6 meses para hacer tal. Ergonomía, eficacia revolucionaria, pragmática. En vez de hacer 100.000 paginitas y gastarse mi energía, hacemos una que sirva para todos, tío, que es lo que estamos haciendo, una o varias, pero que sirvan para ergonomizar. Si es verdad que queremos construir un movimiento europeo, hagámoslo. O sea, y necesitamos herramientas, las mejores que haya, para poderlo hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Último punto, Metaplan. Metaplan. Sí, está ahí un gráfico. ¿Cómo se llama el archivo UX? Busca el archivo, por favor. O sea, si la multitud es, como decía Spinoza, un cuerpo y un solo cerebro, si la multitud funciona cuando hay un solo cuerpo y un solo cerebro, habrá que construir lo que lo permite. Y lo que lo permite hoy no solo son herramientas tecnológicas. Si no creemos en eso, es imposible hacerlo. No sé cómo vamos a hacer una multitud. No sé, puede pasar como pasó el 13M aquí, ¿no? Que hay un momento que dispersamente pasa algo, la gente se activa, la atención colectiva se centra, se cataliza, bien. Eso está bien. Pero ¿por qué no lo tenemos permanentemente? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo discutir? ¿Qué lo puedo hacer? ¿Mando un mail? Un mail no. O sea, en el grupo que estoy discutiendo eso, con los zapatistas, con la gente del Frente Polisario, que por ejemplo ya hay gente que está del Frente Polisario ahí, o con los belgas, o con los de tal movimiento en el mundo, que tengo un grupo, le doy un clic, mañana hacemos una acción. Ok, perfecto, van y la hacen. ¿Por qué?
¿Por qué no organizarme así y organizarme tan desastrosamente como lo hacemos ahora? No tiene sentido. Metaplan por la nueva Europa. O sea, hay este librito que sacó Traffis, Plan para el Planeta, sobre el planeta. O sea, a mí se me ocurría, bueno, discutiendo con toda la gente a nivel europeo, o sea, todas las tonterías que digo, básicamente son lo que he escuchado de todos vosotros que hay aquí y de mucha más gente. Todo lo que he aprendido de todos vosotros es, vale, metaplan. O sea, hagamos un plan concreto, ¿sabes?, para cambiar las cosas. Un plan colectivo, abierto, discutible, participable por nosotros y por la multitud, pero hagámoslo. ¿Qué es un metaplan? Pues un plan de planes. A mí me gusta, no estuve Alberto, los estudiantes y el conocimiento tal. Perfecto, tío, tú te encargas de esa parte del plan. ¿A ti te gusta el tal? Perfecto, tú te encargas de eso. Pero hagámoslo juntos, porque si cada uno va por su bolsa, cada uno va a lo suyo, no tenemos ninguna potencia. O sea, en Europa está viniendo el fascismo. O sea, y no es por asaltar, pero es lo que viene. O sea, se cae la unión, o sea, política nacional, y después los movimientos peleándose a ver quién lleva razón. No, todos llevamos razón. N-1 way for the revolution. Necesitamos intersecciones que permitan construir un metaplan colectivo para cambiar las cosas. Si no, estamos condenados a no ser nada, a ser marginales y ser un grupo de intelectuales muy guay, que habla muy raro, pero que la multitud no le importa nada. Metaplan. 5 puntos. Bunio. Necesitamos un sindicato revolucionario europeo que federe las experiencias colectivas que ya existen, de oficinas de derechos sociales, de luchas de migrantes, de centros sociales, de todo. Eso es, hay un grupo ya en N-1, que hay 50 personas, y podría haber muchas más, se puede llamar de otra manera. Bunio es Worker Public. Vuelve un momento fuera, que está bien. Vuelve a la presentación. The presentation, please. Is possible? Okay. Have a image for the Bunio search. Bunio. Necesitamos un sindicato político revolucionario europeo que federa todos los grupos, que lo federa y tiene una cartita que te apuntas, como siempre ha sido. O sea, te apuntas, te inscribes. Es imposible encontrar. No. Está aquí, tío. Bueno. No. Yo, porque no lo encuentro, tío. Es que tampoco es tan complicado, tío, de esta imagen, esta maldita sea. Ahí está. Bunio. O sea, es un sindicato revolucionario que federe los colectivos y los proyectos que ya hay. Eso lo necesitamos. Hace ya muchos años. Alex hace 1000 años que lo dice. Nosotros también tenemos un montón de experiencias sindicales pequeñas que no tienen ningún poder. ¿Por qué? ¿Por cuántos inscritos soy? 500, 50. No, hagamos una carta que federa. Yo soy de Bunio y soy de tal sindicato. ¿Cuántos somos? 50.000. Ah, entonces ya sí. Ah, ¿has despedido tal? Vale, te mando un hackeo a tu empresa y reviento tu server. Ah, qué guay. Entonces así sí. Vuelve al metaplan, guapísimo. A ver, que federe una interfaz entre el ciberterritorio y el geoterritorio. Europax. Necesitamos una agencia de comunicación de la generación precaria que federe todos los feeds de la comunicación que hay en Europa. O sea, que es muy fácil, es súper fácil de hacer. O sea, Alex está haciendo Milano X. Bueno, pues hacer una cosa así que sea físico y digital. Y eso es un software, es que apenas es trabajo. Después, Common University, Multiversity, necesitamos una universidad europea o global de la formación para que todos nosotros podamos dar clases, no solo los que sois profesores, porque hay gente que somos así embrutecidos que también nos gustaría dar clases, ¿entiendes? Y no vamos a estar nunca en la universidad. Tenemos el derecho a poder producir conocimiento y que otra gente lo siga. Cuarto, No Horizon, que es este mundo 3D tan bonito que ha hecho UX, que ya funciona, porque todo lo que estamos hablando no son ideas en abstracto, son ya cosas que ya existen, que ya están funcionando. No es, habría que hacer, no, ya funcionan. Lo que pasa es que la podemos hacer entre mucha gente, que ya la vamos a hacer entre mucha gente, podemos tardar 20 años, podemos tardar 2. Después, quinto dispositivo, ¿cuál era? A ver, programa 2.0 Wiki Constitución. Muy bien, tú reivindicas Europa sin fronteras, no border. Tú reivindicas neutrality, perfecto. Tú reivindicas, vale, un programa político general
de masa, de multitud, como lo quieras llamar, que diga, ¿tú qué quieres? Y le damos un cartel gigante a la gente por la calle, quiero esto, esto, esto y esto. ¿Te vienes? Bueno, pues asúmate, tenemos todo este metaplan. ¿Te gusta? Let's go. O sea, lo último y acabo. Wiki Constitución. No podemos escribir en Wiki de manera colaborativa un borrador de Constitución Europea que no sea la mierda que tenemos ahora, porque no nos basta con criticarlo. Hay que construir, tenemos otra propuesta que es mejor, y es esta, y la podemos escribir entre todas. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, nosotros lo vamos a hacer. O sea, si hay más gente que le interesa, bien. Bueno, ¿para qué? Necesitamos un movimiento político, tecnopolítico, multitudinario en Europa que realmente pueda plantar cara a los poderes de hoy. Necesitamos reivindicaciones, 5 reivindicaciones: renta básica, net neutrality, Green Deal, Digital Commons, Europa sin fronteras, Necesitamos, a mí me gusta la idea de Stallman de las 4 libertades, pues yo creo que hay que tener 5 libertades y 5 opciones para Europa. Libertad de movimiento, bueno, unas cuantas tal, pero no obviamente en eso, ya está. Y objetivos a corto, a medio y a largo plazo, porque no nos vale con, sale la multitud y ¿ahora qué? No podemos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que planteaba Marco el otro día, que decía, hay que esperar a ver si viene, hay que estar atento a lo que viene, pero es que hay que precipitar lo que viene y hay que organizarlo permanentemente, no un día, otro día, a ver si hay una explosión, entonces pasa, viene la onda, después se va, el reflujo, no reflujo, no, una organización acumulativa, que acumula poder, infraestructura, recursos, dinero y que tiene la ambición clara y concreta de cambiar Europa. What is already existing. So I've been asked to present what's already existing as technopolitical tool, like N-1, and I'll try to give a broad view of what's already on the net. So let's start by N-1, which is a social network, technopolitical machine for social movements in Europe. So that's about the content, the people that are already inside the network, mainly from Europe. And what I'm going to do is start with the techniques, technopolitics, the tool, and the way the tool is not only for us or for N-1, but how it federates. Then I'm going to try to go back to the meta plan for presenting what can be done with these tools in order to implement the meta plan. And then maybe I'll try to push a bit forward on what can be done on the social network, on the dispositive, on the tool, and what is already done by users on this tool. So N-1 is a social network technology based on ELK, which is a free software, which has been developed specifically to organize social networks. But not only this, so that means we have this social network. It's also technologies for federating social networks, open technologies and standards creation for social networks. And all these little logos you see are technologies to federate social networks. So for example, if we say that N-1 is the seed of, I don't know, no global movement or social movements in Europe, or for the moment activists active in their own world, well, we would say that Laurea is the rhizoma from all the seeds that are either existing or willing to create themselves to exist and to federate with the existing nodes. So, for example, Laurea, for the moment, has 5 or 6 networks
that are sharing data, sharing groups, sharing identities, and you can travel from one network to another with just clicks, and I mean, it's like virtual traveling. Si. Si. For this, okay, yeah, I know, that's, okay. Si. So, if n-1 is my network, I'm Big Root in n-1, and that's my identity, and that's where I put, like, where I work. This is my factory, this is my digital factory, that's the only one I have. Then Laurea would be the gathering of all factories. And for example, here I'm connected in Laurea, and I see all the groups of all the networks, and all the activity from all the networks. And this, for example, this little logo says it's not a group on this network, it's a group on another network, and if I click on it, then I can go to the network in the group of, and for example, this is a n-1 CC, so it's my network. Let's go a bit further, then I'm going to start with what can be done with the network, and then I'll go with what can be done for implementing the meta plan. As a user, you have first a profile, an identity, so to speak. So avatar, to the avatar, there's a social bookmarking system. There's there's like you can integrate your Twitter service. So there's like personal organizational tools. And I think the best way, I'm sorry, but it's not my computer. I'm trying to find my for example, there, okay, I was, sorry. This is my page for someone who's not connected. So one of the difficulties we have with this dispositive is it's both internal and external, and that means every data has publicity or privacy levels, and that means that for my profile is the same profile for everybody. Either you're connected, you're my friend, or you're not connected, and depending on what I decide, you can see things and you cannot see others. So, for example, this is my public page. So there's just my Twitter account and my bookmarks, because I think it can be interesting for people even. Okay, I'm going to try to log in. And I'm going to try to, I'm going to put a schema of the tools already implemented and what can be projected on what we, yes. So this is my dashboard. That means my desktop, the place I keep track of the activity of the network. So that there's still my bookmarks. There's the activity of my friend. There's my friends. There's my groups. The flagged items is the things I'm trying to look after, and the task is a task system: create task, get task, do tasks, and keep tracks of them. But maybe the best way to see which tools are integrated and which tools can be integrated is this. Okay, so there I'm browsing my pictures, my photo albums, so that's also a service. And this is the n-1 tools library I tried to make, and for example, for the moment, most of the tools are groupware tools. That means just tools for organizing, and that's about what's being used for the moment. That means people and groups
local groups using the tool to organize activities, projects. There's a few social centers. The main tool to synchronize information and organization. So what with the little green boxes means that's already implemented, and the others means it could be interesting or easy to implement further on the road. So we have wiki, so every group can have a wiki. We have data, photo, files, video. There's time sharing, so there's event, agenda for groups and for people, and you can link to specific events. You can share events with friends, and so on. So Wire, microblogging, all these community building tools. But further down the road, what can be interesting is it can also be the basis to build economical tools. That means, for example, where I live, there's lots of GACs, which is Groupe d'Achat Commun, which is collective buying, which is a way to relocalize and participate in the agriculture and, bioproduction. It can be easy to implement this from a social network perspective. So that could be a module. Okay. This is available on N-1. If you get to be my friend, you will be able to see it. And what I want to stress is this is for just one seed. So that's for N-1 because I'm thinking about my own political activity and I'm trying to implement what I need. But on a broader perspective, the Laurea technology and the N-1 implementation of the Laurea technology can be used for the meta plan. That means we have a seed for N-1, let's say it's the social movements seed, but we could have the same technology for union, for common multiversity, any social network with a specific object, specific task or specific goal can be used. And what's interesting here is that we can accumulate, add identities. That means that my identity in -1 can be the same as my identity in Union, even if they are not the same network. And they have different objects, and they have different goals and different perspectives. And furthermore, there's even a way to federate in this meta plan from outside. That means I can create my own seed and link with these social networks and not even be a part of it, but still have access to the information, can be able to participate and so on. That's a techno-political end of... Ser muy corto porque me he venido de turista y Toret me pone así en la mesa, no he preparado nada, pero tengo algunas cosas que decir, 3 o 4 puntos. Primero, decía, pasar un poco de la teoría a la práctica. A la práctica, quiero decir que si Toret quiere hacer práctica, aún está en la teoría. La práctica es decir, tal día en tal sitio. Bueno, para eso estoy yo aquí. Sí que somos de Lieja y tenemos un centro social dispuesto a recibir un encuentro donde se podría hablar no solamente de N-1, pero también de otras cosas un poco más allá de la herramienta. Segunda cosa, tenemos ya 10 años de experiencia de movimiento y cierto, muchas cosas se han hundido, pero algunas cosas buenas quedan. Y de esas, las conexiones que hemos hecho entre no solamente las partes distintas de Europa, pero también entre movimientos. Yo veo que Toret lo veo muy, muy negro, aún yo no lo veo tan podrido. Y, por ejemplo,
No Border, que es uno una de las redes las más viejas aquí en Europa, aún sigue y trabajando muy bien, y ahora en Bruselas en septiembre tienen una acampada, un campamento, y para mí sería una ocasión de poder actuar de una cierta forma, porque también al mismo tiempo hay la manifestación europea de la Confederación de los Sindicatos. Así que pues a finales de septiembre nosotros vemos como una ocasión de hacer algo, y por nuestra situación especial en Lieja, que estamos como 20 kilómetros de Alemania, 20 kilómetros de Holanda, a 1 hora de Bruselas, tenemos un poco de experiencia de las diferentes subjetividades políticas en Europa, aunque sean radicales, entre la gente del norte y la gente del sur no se habla de la misma manera, no se actúa de la misma manera, no se relaciona una de la misma manera. Así que ahí yo veo algo que ha fallado en el MEDE, en el trabajo que hemos hecho estos últimos años, y pienso que es uno de los puntos súper importantes a trabajar para que no sea un nuevo fallo. Es decir, que hay temporalidades diferentes y que hay que ajustarlas para poder trabajar juntos. Otra cosa, pues pienso que ayer lo decías tú, lo de las alianzas es muy importante, que podemos ir todos los activistas que queremos, si no hacemos alianzas con partidos, con sindicatos, con parlamentarios, con instituciones, pues no sacaremos la pasta, no multiplicaremos las ocasiones de radicalizar los conflictos, y no podremos usar nuestras estrategias y tácticas para apoyar las huelgas o las salidas a la calle de quien sea. Tercer punto, tenemos un enemigo y hay que identificarlo. Yo no creo que las leyes aquí se hacen entre Bruselas y Estrasburgo. Las leyes se hacen en Bruselas y no se hacen en el Parlamento, se hacen en los restaurantes. Y ahora Bruselas es una de las ciudades de Europa, creo que es la ciudad de Europa donde hay más restaurantes al metro cuadrado, pero no restaurantes de tapas, restaurantes donde se sale con 200 euros por lo menos. Y ahí pues miles y miles de soldados que trabajan en Bruselas, pero nadie les ha pedido trabajar ahí, sino es sus empresas. Y sus empresas son todas las multinacionales del mundo que mandan a Bruselas los lobbyistas. Son ellos que hacen las leyes. Y se arreglan directamente con los departamentos de la Comisión. Y si venís a Bruselas, pues una de las cosas que podemos hacer es un paseo con la gente de Europe Corporate Observatory, que hacen son guías y nos pasean por Bruselas y enseñan, mira, el departamento de agricultura está aquí, pues en la misma casa, en el mismo piso, la puerta siguiente es Monsanto, así que algunos ni tienen que bajar al restaurante porque se cruzan en las casas. Cuando hablaba de cosas intolerables, eso es lo intolerable. Es que tenemos el sentimiento de ser el sitio más democrático del mundo, y cuando se analizan las cosas un poco más profundas, se ven que de democracia, pues a lo mejor en los ayuntamientos queda algo, pero desde luego en Bruselas ya se fue. Y además, pues todos esos lobbyistas están organizados, pero súper bien organizados. Y una de las organizaciones mayores es Business Europe. Business Europe son los que antes se llamaban UNICE, que aún creo que están dirigidos por Seyer, que era el presidente del MEDEF en Francia. Y bueno, el otro es ERT, European Roundtable, que están todos los dos, tienen también sus oficinas en Bruselas y que hacen como una especie de conjunto de lobbyistas y que deciden ellos las políticas del lobbying. Y bueno, cuarta cosa, el objetivo. Yo cuando me he metido en la red Euromede hace años, ya íbamos con los compañeros de Lieja a por un sindicato. Hemos hecho eso porque queríamos
crear un sindicato, un biosindicato europeo de los precarios inmigrantes. Eso era nuestra idea. Y bueno, hemos fallado, pero el deseo sigue. Y entonces creo que con ese deseo pues podemos ir más allá. Y como no estamos solos, pues mira, yo tengo algo de optimismo que me dice que si siento que la gente responde positivamente a mi invitación, pues voy a trabajar este verano. Si no, me vengo de vacaciones a la costa mediterránea. Me acabo. Bueno, como hemos dicho, abrimos ahí el turno de intervenciones. Yo creo que tampoco tiene mucho sentido las preguntas, así que espero vais cogiendo el micro y hablamos un poco así en general sobre lo que creéis que podríamos hacer, ¿no? Esas hipótesis, hay hipótesis europeas, vamos, es el momento de explicarlas. No, I've totally been persuaded that N-1 it's a powerful tool, but more than that, there is many people from all corners of Europe, not only people that were in Euromayday or No Border Networks are joining in. Clearly, I mean, luckily there is an exodus from Facebook. We definitely have to. I mean, personally, I think like the integration with Twitter is powerful. We have to use Twitter because it's very instantaneous, and it allows, for example, also during demos, during actions, to provide real-time information, and this can empower ourselves. So I'm definitely going to work with it. I share the objectives. The meta plan at this stage is too ambitious because I think like we've had two problems. One I've been responsible for, and the other it's like the other guys that are responsible, or we have been responsible. In the sense, one thing was that when I embraced flexicurity and stuff, many people started seeing Euromayday as a para-reformist kind of thing. And, you know, I'll be blunt. I really think in this phase we have to use revolutionary means to achieve what ultimately are reformist ends. That is eco-social progress, this word cannot really be used, but eco-social re-equalization as the only achievable objective in this phase. I think we can participate in a dynamic that overthrows current European elites, because clearly there must be a renewal. It's also a matter of generational renewal. I think we have to work in alliance with green and red factions in the European Parliament, because I mean, Euromayday has always been this matter of federating anarchists, autonomists, greens, reds, pinks around a common issue. I think the other guys, although they don't share the idea of a common European priority. I mean, the other guys, the other girls, all the collectives that we've been together in Sweden, in Denmark, Germany, especially we did like this great action in Aachen, Aix-la Chapelle, in which we targeted the Charlemagne Prize with all the European elite. And it was pitiful that although we did huge organizing, thanks to the people in Köln, thanks to the people in Liège, thanks to the people in Amsterdam, we managed to bring 2,000 people. But if you think like how little police there was and how much of the European nobility was there, Sarkozy giving an award to Merkel, Trichet, Barroso, Juan Carlos, Ciampi, Geremek, who had not died yet. And it was on May Day. They were giving themselves a prize on May Day. When we found out this in the summer, we said, well, everybody's going to join us, but not everybody did, because it was not on the agenda of every movement. It was not on the agenda of every structured movement that we had in Europe. So it was an exception that people wouldn't jump on.
Okay, so this is the problem, that people don't have, they keep going with the anti-globalization strategies, summits, counter-summits, building for the long term, but not responding to changing political conditions. The political conditions have radically changed over the last 2 years, and even anarchists, even autonomists have started finally thinking about Europe. So I definitely agree with Eric that we have an opportunity at the end of September, and I think more and more people are going to focus on European counterpower objectives. To be pragmatic, for my part, our part as Milanese doing Milano X and participating in several networks, including the San Precario network, I was thinking this morning to establish a European advertising agency, because while a union is definitely a long-term goal, I think definitely we've been acknowledged by everybody, even our foes, as very good at establishing new visual ways of new media for precarious migrants to express themselves. So this would be European Advertising Agency, ESA, your space, we are spacey. Okay? So in the sense of being able to set up what is effectively an advertising agency that manages to produce socially and ecologically relevant messages in Italian, Spanish, German, French, and English, with multiple nodes, at least one node in every nation. And I finish, sorry. And that is able to even professionally do campaigns for NGOs, but most especially create on a wide scale through media, TV, and stuff, the new imagery, the new revolutionary imagery with blunt slogans, fuck austerity, and so on and so forth, but especially new images. Okay, sorry. O sea, modera 5 minutos por intervención. Máximo. Digo, o sea, yo creo que realmente la cuestión en estos momentos, por ser hiperpragmáticos y haciendo un poco recapitulación de lo que ha sucedido en estos 10 últimos años, que podemos entender que hay un punto de ruptura, es que tenemos que conectar la riqueza magmática que han producido los movimientos en estos años, las categorías analíticas que hemos producido, que en parte hemos rescatado de los últimos 30, 40 años, que en parte se han reelaborado porque se han producido emergencias subjetivas muy potentes, organizativas, etcétera, etcétera. Tenemos que conectar esa crítica con la crítica de las políticas concretas que definen la realidad de los procesos de reestructuración y de gestión por parte de los Estados y, en nuestro caso, de la Unión Europea. O sea, la riqueza de los movimientos tiene que percibirse socialmente como que somos capaces, se ha producido un salto, somos capaces de producir ese salto analítico organizativo porque nos queremos colocar en el centro de las políticas reales que se están administrando desde la forma Estado y desde la Unión Europea y de los procesos de regulación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros, de la riqueza que hemos producido en términos organizativos, nos tenemos que producir en uno de los sujetos privilegiados de diagnóstico y de movilización. Y eso solo lo podemos conseguir si somos capaces de medirnos con las políticas concretas que están reconfigurando y reestructurando en términos reales, absolutamente reales, lo que en este momento. Es decir, nosotros no puede ser que se produzca una crisis financiera como la de 2007 y 2008 y nosotros no seamos capaces de colocarla en la esfera pública como sujetos privilegiados de enunciación de lo que está ocurriendo en ese tipo de procesos. Es imposible que nosotros no estemos produciendo un discurso potentísimo sobre cómo están gestionando las élites este tipo de procesos y cuál sería nuestra. Ese es un punto que me parece súper importante. Riqueza de los movimientos declinada con la pragmática de las políticas reales aplicadas, que es cómo se conecta realmente con la inmensa mayoría de la población, que yo estoy de acuerdo con lo que se dice en la mesa, hay un grado de hartura y de indignación súper fuerte socialmente, o sea, en términos casi, me atrevo a decir, incluso ontológicos. O sea, es realmente enough is enough, ¿ok? Punto 1. Punto 2,
socialmente y políticamente, y vuelvo a los partidos realmente existentes y la forma Estado, tienen que percibir que nuestra voluntad es esencialmente de disputar el espacio político que estos individuos, que estas máquinas, que los sujetos políticos, los sujetos partidistas, incluida la forma Estado, tienen a la hora de monopolizar las formas de representación. O sea, nosotros tenemos que transmitir socialmente, tenemos que transmitir en la esfera pública que nuestra voluntad es una voluntad de constituirnos en sujetos políticos súper fuertes, porque en política ya lo más penoso que podemos hacer si queremos hacer política es ser irrelevantes. O sea, si eres irrelevante, si otros sujetos políticos fuertes que existen no te toman en cuenta como un contrincante, tanto en términos analíticos como en términos organizativos, no existes. O sea, si nosotros organizamos nuevas máquinas sindicales y no somos capaces de emplazar y desestabilizar las actuales máquinas sindicales, problemas. Bien por vía negociadora, bien por vía provocadora o bien por vía de sobrepasar, digamos, cómo se está enunciando el conflicto de trabajo, cómo está enunciando las formas, digamos, de estabilizar el conflicto laboral. Entonces, esas dos cuestiones se resumen en que pensemos en términos de poder constituyente. O sea, somos una composición de clase históricamente potentísima que vamos a inventar que estamos inventando y construyendo un nuevo poder constituyente que quiere desestabilizar todos los macroequilibrios sociales, políticos y económicos. Y eso tiene que percibirse tanto dentro del movimiento como dentro de la sociedad en general, como dentro de los sujetos políticos, del sistema de partidos y de la forma Estado. O sea, estamos construyendo un sujeto temible porque estamos construyendo un poder constituyente que quiere construir un sujeto político o sujetos políticos fuertes, permanentemente articulados sobre la realidad social y permanentemente dispuestos a estar al ataque de cualquier medida de reestructuración que se pueda implementar desde el Estado. Sí, será. Si no hay más palabras, me sorprende, ¿no? Es el momento de las propuestas, de la discusión, de las hipótesis, de todo, no sé, quizá podemos emplazarlo a otro momento y paramos aquí y dejamos la cabeza descansar un rato y... Sí, yo creo que, en fin, desde ya cuando se habla de fechas todo el mundo se pone nervioso y quiero decir que mejor discutamos esta tarde, después de comer tranquilamente, y yo creo que de lo que habéis planteado recogería realmente es el verdadero problema, ¿no? Que es el problema, si queréis, de una vieja temática, digamos, de la agencia, el territorio y la máquina, ¿no?, de guerra social. Y por volver a nuestro problema europeo, ¿no?, de un territorio, en fin, estamos hablando como mínimo de los 27 países miembros, ¿no? Curiosamente, y pese a que este evento está, en fin, dentro de la órbita, dentro de, por así decirlo, apoyado por Former West, que entre otras cosas remite al Former East, sobre el este de Europa, ¿no? No se ha hablado nada, no tenemos realmente ninguna propuesta que hacer, no tenemos ninguna, salvo, en fin, las referencias que ha habido a los diferenciales de libertades a todos los niveles que hay. Por ejemplo, el hecho de que allí no pueda ser gay o lesbiana ni transexual, que sea un problema verdaderamente como lo podía haber aquí durante la dictadura, ¿no? En países miembros, no solo en Rusia. Es un problema que, vamos a ver, eso es una, quiero decir, cuando Carlos habla de sujetos fuertes, pues eso es un sujeto fuerte, quiero decir, eso es un motivo de indignación absolutamente central, no solo los que siempre citamos. Es decir, esto no, si aquí pasa en el Estado español, pues precisamente esta tarde es la manifestación del orgullo gay, que se ha convertido evidentemente en una especie de celebración. Hay una alternativa, no es el 3 de julio, Carlos, pero hay una alternativa. Y esa manifestación se convierte en una masacre por parte de policías y, en fin,
no me lío. Lo que quiero decir es que realmente, por más prototípicos, por más experimentales que sean estos modelos, salvo una función tradicional de centralización burocrática y de partido que precisamente elude toda esa dimensión de polifonía, de policentrismo, precisamente de cooperación en red, que la función de máquina de guerra, que la función de partido, si queréis, por tomar la función de ataque, ¿no?, que tiene el partido como función de ataque, en un sentido completamente, por favor, no tercer internacionalista, sino como aquella fuerza que rompe, ¿no?, aquella fuerza que desestabiliza, aquella fuerza que, pues bien, realmente lo que no se puede hacer es competir en el mercado de la extrema izquierda, ¿no?, con modelos tipo, en fin, un nuevo partido anticapitalista, pero que viene del Euromayday, o con modelos, en fin, de nueva izquierda europea. Ese es un problema, precisamente para poder tener relación con ese tipo de dinámicas, es preciso que pongamos en práctica, pues, lo que podríamos llamar agenciamientos de observación, agenciamientos de enunciación, por así decirlo, working groups, pero también grupos de enunciación que sean capaces de seguir una serie de procesos, una serie de dinámicas y que pongan los preliminares o de una conexión real con los distintos focos de conflicto que inevitablemente van a surgir. Porque tanto el problema que he citado antes del este de Europa como distintas focos de conflicto que se están produciendo, pero realmente el tipo de agencia no pasa por o bien localizarse en una situación local o nacional, desarrollarla hasta que encuentra sus propios bloqueos y sus propios límites y ya te das cuenta de es que es un problema europeo. No, tiene que ser un problema europeo desde el principio y tiene que ponerse la máquina en un funcionamiento complejo de observación por así decirlo, en un cerebro interconectado europeo. Si no, lo que es, si queréis, por usar otra palabra difícil, ¿no?, el seguimiento, la animación, o si queréis, la dirección colectiva de un proceso que está todavía territorializado nacionalmente, pues repetimos siempre la misma historia. Quiero decir, las políticas nacionales, cuando se dan cuenta de que su ámbito de decisión está, por así decirlo, fuera de del verdadero mapa de la hostilidad, de la verdadera geometría de la hostilidad, que como decimos es europea, es cuando ya el movimiento se ha encontrado con los límites, se ha encontrado con el bloqueo, se ha encontrado con la, en fin, por utilizar una palabra de Pablo Virno, ¿no?, las murmuraciones en el desierto, y con la crisis, ¿no? Y realmente, como ya hemos aprendido con el proceso Euromayday, con una serie de procesos, o la onda anómala, etcétera, esto puede servir para precisamente desde distintos lugares, desde ese policentrismo, construir un proceso europeo y las interconexiones más o menos. Eso yo creo que es, aunque sigamos esta tarde, creo que es lo que nos permite vislumbrar como operatividad concreta este tipo de dinámicas que evidentemente exigen un proceso masivo de aprendizaje. Exigen salir de Facebook y de sus formas de... Raúl. Sí. Pancho, por atendiendo a los 5 minutos. Sí, que vamos a comer. Pero no, yo quería hacer un ejemplo porque creo que uno de los respecto a lo que decía Raúl ahora sobre por ejemplo sobre la cuestión del Gay Pride, y lo comentábamos ahora con Anne y con Montserrat en el café, ¿no? Y hace una semana, 10 días, justamente en coincidencia con las manifestaciones que están acompañando el Gay Pride de ese año en Londres, hubo en Brick Lane, Whitechapel, zona conocida por ser el territorio de las luchas antirracistas y de la explosión de la diversidad en Londres en los 80,
hubo una manifestación convocada por el British National Party en defensa de los derechos de las comunidades gay y lesbiana contra la comunidad bengalesa y pakistaní. O sea, es decir, una manifestación islamofóbica convocada desde el partido fascista, uno de los partidos fascistas más inquietantes de Europa probablemente. Yo creo que hay, dentro de esa necesidad de pensar máquinas europeas, máquina de guerra europea, hay un problema de fragmentación, de ruptura. O sea, tenemos 3 o 4 problemas al mismo tiempo sobre los mismos temas que cruzan y rompen esquemas de linearidad, evidentemente. Entonces ahí no podemos pensar que la conexión resuelva los problemas. El problema es un problema de la traducción. El problema es pensar que justamente no hay neutralidad de la comunicación, no hay neutralidad de la traducción, no hay neutralidad de los problemas. Y para mí eso significa que me parece, y algunas cosas he estado trabajando a través de N-1 o a través de otras experiencias de social networks, y escucho con atención y participo marginalmente, pero porque hago pero bueno, independientemente de esto. El problema es que la neutralidad, es el problema de la traducción, de la neutralidad de la traducción como engaño, lo veo como un problema del planteamiento que se hace, lo cual no significa que creo que no haya una respuesta que no pase por intentar hacer cosas, pero que esos problemas no se resuelven a través de la maquinaria. Esos problemas se resuelven a través de otros lugares, conocimiento, como decías tú, ¿no? De ese proceso de 10 años de conocerse, de conectar movimientos, pero no hay solución al problema. Hay modos de hacer que van a encontrar problemas, máquinas que se estropean, máquinas que se rompen y se reconstruyen, pero no creo que... bueno, esto lo quería decir. Y también contar un poco esa anécdota, porque me parece una anécdota bastante escalofriante y significativa, ¿no? Monse. Yo voy a hablar un momento. A ver, alguna duda. La primera, yo creo que, al menos desde la experiencia de la nómada en el Estado español y especialmente en Madrid, yo lo que constato es que tenemos cierta iniciativa local y en cierto espacio territorial, ¿no? Local a nivel de distintos nodos del espacio, de lo que es el Estado, y territorial en la medida en que somos capaces de intervenir pues, en las ODS, en centros ocupados, en la universidad, en distintos sitios, ¿no? En la práctica editorial, etcétera. Sin embargo, la dimensión europea, digamos, esa intervención a nivel europeo, en mi opinión, es muy escasa, excepto en algunas personas por razones X, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que analizar cómo implementar este punto, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las personas que ya de alguna manera participan más activamente, sino también revirtiéndolo en los otros lugares donde estamos. Y ahí a mí se me plantea un problema, y ese sería lo que más claramente quería anunciar. Por lo que has planteado tú, Toret, que en principio en el metaplan, pues a mí me parece precioso, no estoy segura de que la dimensión virtual, por llamarlo así, pueda cubrir el 90% de la actividad. Es decir, lo que no acabo de ver es la ligazón entre esa dimensión, diríamos, virtual y justamente esas iniciativas locales, territoriales, centros ocupados, ODS, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, aparte de que yo quizá por edad o por falta de
práctica, pues no soy muy ducha en herramientas de ese tipo, aunque, vamos, estoy dispuesta a hacer un curso masivo de aprendizaje, pero, ¿sabes? Tengo un poco de reparo en que sea más como espectador, ¿no? Es decir, como que haya un uso, podríamos decir, uno se conecta, ve lo que hay, etcétera, etcétera, pero participa, en cierto modo, marginalmente, ¿no? Entonces, no acabo de ver, y creo que a lo mejor tendríamos que perfilarlo más, esa concatenación entre el espacio virtual y lo que siguen siendo formas tradicionales de militancia, ¿no? Asambleas, reuniones, discusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, incluso los espacios informales. Y ahí voy a dos cosas que para mí son fundamentales. Lo primero, la construcción de un espacio de comunicación realmente agresivo y presente en la vida pública, es decir, radios, televisiones, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo, a lo mejor es una vieja idea mía, pero yo creo que tenemos un cierto déficit. Nunca hemos sido capaces, por ejemplo, de crear una televisión en Madrid más allá de Teleca, lo cual es bastante triste. Entonces, digamos que esa presencia agresiva en el espacio de la comunicación yo creo que debería ser algo a currarse. En segundo lugar, el tema justamente de un cierto trabajo, podríamos decir, de contralobby, que eso tampoco lo hemos hecho, que hay otros grupos y otros movimientos que sí lo han hecho, pero a mí me parece que ahí sería, no sé cómo lo veis, pero algo también a darle vueltas, es decir, de poder hacer un tipo de insistencia justamente en ese, podríamos decir, en eso que llamábamos ayer un poco política de alianzas, ¿no? Es decir, en cierta medida, como decir, ir a determinados sectores, a determinadas personas que tienen determinados protagonismos y colocarles entre la espada y la pared, a veces inclusive pasándonos de, como decir, como haciendo ver que tenemos más fuerza de la que tenemos, pero en una función como performativa, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Es decir, que en la medida en que eres capaz de interpelar justamente a sectores o a agentes o a alguienes que tienen capacidad de decisión, construyes también un proceso de potenciamiento de tu propia situación, ¿no? Entonces ahí yo creo que esta función o este efecto performativo de la interacción comunicativa también somos muy tímidos en este punto, ¿no? Y a mí me parece que es otro aspecto que debería, o que al menos pongo sobre la mesa. ¿Podemos responder? ¿Qué? ¿Cómo? No, que vamos y respondo a las preguntas, muy breve. Ya, pero como... Bueno, varias cosas. Sensibility, flow, translate, power, hack. 5 puntos. Translate es fundamental. Si no hay translate, nada. Porque las herramientas no son ni neutras, porque son tecnopolíticas y están pensadas. Lo bueno del software es que lo puedes hacer para lo que lo necesites. Y no es perfecto, se está mejorando. Hay un montón de tutoriales, va a haber un módulo de traducción instantánea de vídeo, audio y texto. O sea, los hackers van a hacer las herramientas que le pidamos, lo cual no resuelve el problema de la traducción política, porque sé que estás planteando un problema de otra complejidad, pero no hay nada que lo resuelva. O sea, lo que hace falta es trabajar. O sea, trabajar en eso, en traducir, en explicar, en hacer niveles y gradientes de complejidad distintos, en poder entender que Monse necesita yo qué sé, hay un chico en E-1 que se llama Argan, que es ciego, ¿vale? Y él dice es un hacker de la hostia, y dice, la interfaz que había hecho no me gusta. A mí, por ejemplo, la interfaz de E-1 no me gusta, pero lo estamos discutiendo y lo estamos cambiando. Cuanto haya más gente más currando, se mejorará. Claro, si hacemos todos nosotros, porque no es solo ser usuario. O sea, hay que hacer la herramienta, porque que tú hagas un perfil y tal, o sea, nosotros trabajamos 10 horas diarias en esta herramienta. Un día uno que mete una cosa. Es decir, o sea, hace falta trabajo colectivo para que la cosa vaya mejor. Después, o sea, las herramientas no son neutras y hay que mejorarlas, pero se hacen con el trabajo de todos.
Yo creo que hay un problema político muy importante, que es el problema entre la generación que Bifo, aunque de una manera no me gusta demasiado, pero bueno, llama posalfabética y analógica. O sea, hemos vivido una aceleración del tiempo histórico brutal que ha hecho que los cerebros de... Perdón para los traductores, disculpen. Hay una aceleración del tiempo histórico que ha hecho que los cerebros de los niños, que ahora los llaman, que todos son disociales, la potencia política de la generación posalfa o meta-alfa, no sabemos lo que es. O sea, la gente, los niños, los que yo trabajo, flipan con el 3D. O sea, a lo mejor, Monse, tú no te has metido nunca en Second Life, pero hay un problema. Nosotros somos una generación de interfaz, que tenemos que hacer justo lo que planteaba Pancho, la capacidad de traducir, ¿sabes? Y de construir, entendiendo que una máquina revolucionaria tiene que tener gente de 60 años, de 50, de 40, de 30, de 20, de 5, ¿no? Pues hay que adaptarse a esos lenguajes. Respecto a la cuestión de la red y la virtualidad, yo no estoy planteando, ni estamos planteando desde el principio, ¿no? En el libro está bastante desarrollado eso. O sea, decíamos, ¿no? Por explicarlo de una manera sencilla, antes decíamos, la sociedad fábrica, está la fábrica y después está la metrópoli y tal, y ahora hemos dicho que la metrópoli y tal. Bueno, lo único que es global es la red. La metrópoli es global, cada metrópoli es tal. O sea, hoy el antagonismo tiene que ser una interfaz entre el ciberterritorio y el geoterritorio. Y si no es eso, no existirá jamás una resistencia capaz de golpear a escala grande la cosa. O sea, yo no estoy diciendo que lo que hayamos hecho no sirva, es fundamental, es la primera capa, ¿vale? Es un movimiento de mutación y federación y de un salto de calidad, yo qué sé, la CNT. La CNT, pues había pequeños grupos, sus computadoras obreras, tal, y un momento que el movimiento crece y hay algunos locos que dicen, next step, o sea, nuevo salto de calidad para acelerar esos procesos. ¿A qué? Porque la gente que está ahí son reales, está él, estoy yo, está tal, son tú, son gente concreta, y si te pones un avatar también hay gente. Simplemente utilizas una interfaz. El teléfono, por ejemplo, cuando llamas, te trae gente, pues esto también, es igual. O sea, porque es una tecnología distinta. Entonces, el movimiento tiene que ser centralmente en la red. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde podemos estar todos al tiempo y al ritmo que nos dé la gana. ¿Por qué me meto con la asamblea? Porque yo no puedo ir a una asamblea que me interesa en Madrid, pero sí puedo hacerla en Second Life, la puedo hacer tal, y puede venir toda la gente del mundo que quiera. Y puedo entrar a mi biorritmo, porque la multitud no tiene un ritmo, tiene múltiples ritmos que tienen que sintonizarse, y la red te lo permite. Y ya está. ¿Tú quieres decir algo, Birut? Maybe to answer the question or the discussion that is happening on the tool, I think the tool as it exists is already great for organizing locally, already existing groups, already existing objects, precise, clear. That's perfect. That's what we needed. There's still the problem. I mean, it doesn't solve. There's no magical thinking. The tool doesn't solve the open political governance or the global scheme. The meta plan is a nice idea, but there's still a gap. And the way I try to overcome it is by social engineering, and it's by community building. That means the groups that are already inside the system, that don't have a specific object or very clear, very precise, because they're too far away from the territory, the bodies, and the organization, the day-to-day organization, they have to be they have to be fed. They have to be. I mean, in capitalism 2.0, they are named community builders, community managers, and we need, for start, I mean, for creating the space, after we all push the qualitative step, the first step is community building. Just see that we share at least something that we can discuss on, and then we can contribute. And the second issue is what I was hold on, it was reflexivity of the tool, and that means inclusion, social inclusion. That means accessibility for minorities, and this
this is a very, very big issue. That means actually for the moment, the reflexivity on the politics of the tool in itself is lacking, non-existent. But what I find very, very interesting is that the work in itself of building reflexivity is already inside. I mean, it's already contributing to the tool and contributing to how we organize and how we work. So it's a political work in itself, and it happens already inside. I mean, by discussion, by conflicts between coders, adminocracy, and movements, conflicts between users, and it's the basis of internal politics. And we have, I mean, that's why on the tool there's already existing tools on the web that are for self-regulation. There are discussion systems that make people able to discuss 100 at a time with hundreds of comments, and they can work quite well. So it exists. It's just a work in progress and has to be done. Bueno, le damos las gracias a las traductoras por soportar a los que hablamos muy rápido. A toda la gente que habéis venido. Bueno, un aplauso para las traductoras. Para el streaming. Y yo quería dar también las gracias a Raúl, que se ha metido un trabajo increíble para que todo esto funcione. Y seguimos esta tarde a las 5:30, ¿no? Hemos quedado en Traficantes para seguir a ver si avanzamos un poco en lo concreto de la cosa y seguimos.